La sabiduría dice, no soy nada. El amor dice, soy todo. Entre ambos fluye mi vida. Hay personas que viven con la piel del alma más fina. Y no es solo una figura poética. Es como si el mundo entero pudiera entrarles más rápido, más hondo, y quedarse ahí resonando mucho tiempo después. Un perfume percibido al pasar puede despertarles un recuerdo de hace 30 años. Un gesto torpe o una palabra cortante les puede afectar anímica y profundamente. Y una puesta de sol puede dejarles sin habla, con un nudo en la garganta que ni siquiera saben explicar. Si eres así, sabrás lo que es emocionarte, algunos hasta las lágrimas, con una música que otros apenas notan. O sentir un nudo en el estómago ante un gesto mínimo, una frase al pasar, un silencio que se alarga. O percibir sin saber cómo la tensión en el ambiente de una habitación antes de que nadie hable. A lo largo de la vida, esa sensibilidad puede parecer un peso. En la escuela quizá te llamaron exagerado o demasiado blando. En casa tal vez escuchaste, no te lo tomes tan a pecho. En el trabajo es posible que hayas tenido que disfrazar tu modo de sentir para encajar en un entorno más frío y competitivo. El mundo práctico parece hecho para pieles más gruesas, para quienes no se conmueven con facilidad. Y sin embargo, en el terreno de lo espiritual o lo trascendente, yo creo que la sensibilidad es un don. Es una puerta que si miras más allá, se abre hacia algo que la mente no puede, ni pudo, ni podrá conquistar. La experiencia directa de lo que siempre ha estado aquí, eso que en la tradición espiritual se llama la no dualidad. La no dualidad, que no está dividido, no es una idea que se pueda guardar en una definición. No vas a poder explicarlo. No es un concepto que puedas comprender por completo con el intelecto. Puedes intuir la esencia, puedes acercarte, pero no llegarás jamás con la mente. Es más parecido a una brisa que roza la piel que a una teoría bien razonada o explicada de manera lógica. Por eso quienes sienten con facilidad, para mí tienen aquí una ventaja inesperada y poco reconocida incluso por ellos mismos. Saben reconocer con la emoción, la sensación y los sentimientos lo que está vivo antes de ponerle un nombre para explicarlo. Ramakrishna, el místico bengalí, lo expresó con una imagen muy clara. Un simple toque de la verdad puede ahogar la mente como una piedra lanzada al agua. No queda nada que flote. Para muchos, ese toque pasa inadvertido. Para un sensible, aunque no lo pueda explicar, es experimentado como algo que deja ondas que se expanden durante horas, días o toda una vida. En nuestra cultura, desde pequeños, nos enseñan que entender algo significa haberlo puesto en orden en la cabeza, clasificado y bien categorizado con su causa y su efecto. Pero en el ámbito de la espiritualidad no dual, esa lógica es como intentar atrapar un perfume en un puño. Lo esencial siempre se va a escapar. No porque falte inteligencia, sino porque lo que se quiere capturar no está hecho de materia conceptual, y aunque suene ya muy típico, es como la diferencia entre leer la palabra miel y probar la miel. El maestro zen Hakuin decía: no busques la verdad, simplemente deja de alimentar tus opiniones. Pero cuidado, como siempre aconsejo, esto no significa abandonar el pensamiento para siempre, sino reconocer que hay algo más allá de las opiniones, que no depende de la razón ni de un consenso de la mayoría para ser cierto. Para un sensible, este más allá se vislumbra en momentos espontáneos. Cuando un olor a tierra mojada te trae una paz sin motivo. Cuando ves a un niño dormir y todo parece detenerse,
cuando un poema desconocido te conmueve como si hubiera sido escrito por ti. Y fíjate que en esos instantes no hay un yo pensando, esto es bello. Solo hay belleza sucediendo. El yo ha desaparecido y eso que eras tú se fundió con esa belleza en el ahora. No hay un razonamiento sobre la presencia. Hay simplemente presencia viviente. Sin pretenderlo, sin técnicas, sin meditaciones ni búsquedas espirituales, ya has atravesado la puerta sin puerta. Imagina que toda la realidad es como un gran océano. La mayoría vivimos como si fuéramos barcos, moviéndonos en la superficie, atentos al viento y las olas que van apareciendo. El sensible, en cambio, capta mayor cualidad, más flujo de la realidad. Siente el peso, la densidad y la sal del agua en cada movimiento. Percibe la marea incluso cuando el mar todavía está aparentemente en calma. Esta capacidad de sentir con tanta nitidez puede ser dolorosa, sí, eso está claro, pero también es un acceso directo a lo que el Advaita Vedanta llama el testigo o el observador. ¿Y qué es esto? Nada más y nada menos que ese fondo inmóvil sobre el que todo sucede. En realidad tú como sensible no necesitas saber nada de Advaita Vedanta, ni técnicas ni mantras para reconocerlo. Basta con recordar un momento que para ti todo se detuvo, un momento que se convirtió en el único momento eterno, el ahora absoluto y único que podía ser, aunque el mundo siguiera. Rumi lo expresó así: hay una voz que no usa palabras, escúchala. Muchas veces estas frases no llegan a nadie, pero sí a los sensibles, porque la sensibilidad afina el oído para esa voz que realmente no tiene sonido. Es como si el corazón estuviera siempre atento a algo más profundo que el sonido. En muchas tradiciones se dice que básicamente hay dos grandes caminos para alcanzar, mejor dicho, para reconocer la no dualidad. Porque os diré un secreto. Creo que no hay nada que alcanzar que no seamos ya. El Advaita Vedanta en realidad dice que hay 4 vías, pero nos centraremos en 2. La vía de la mente, que en los ámbitos Advaita se llama Jnana Yoga. Desmantelar los conceptos y reconocer que lo que pensamos es solo un mapa, nunca el territorio. Aquí el énfasis está en la claridad, la observación desapegada, el desmontaje paciente de las ilusiones. La vía del corazón, que se reconoce como Bhakti Yoga o vía de la devoción. Rendirnos a lo sentido, permitir que la experiencia nos atraviese sin barreras. Aquí el énfasis está en la apertura, la vulnerabilidad, la intimidad con lo que es. A primera vista parecen caminos distintos. Uno parece frío, desapegado, quirúrgico y analítico. El otro cálido, compasivo y receptivo. Pero ambos desembocan en lo mismo, un lugar donde ya no hay dentro ni fuera, yo ni otro. ¿Por qué? Porque dicen que los verdaderos iluminados afirman que en realidad sin un camino no hay otro y que son el mismo. En palabras de Nisargadatta Maharaj, la sabiduría dice no soy nada, el amor dice soy todo, entre ambos fluye mi vida. En la vía de la mente, el primer impulso es entenderlo todo. El pensador se sienta con libros, busca referencias, conecta ideas, y durante un tiempo eso puede ser útil. Pero en el camino no dual, llega un momento en que el pensamiento se encuentra con un muro. Un muro que no es de ignorancia, sino en realidad de transparencia. De pronto lo que intentas analizar ya no ofrece puntos de apoyo, como querer clavar un clavo en el agua. Un maestro zen lo describió así: es como morderse los dientes a sí mismos.
Cuando eso sucede, el buscador intelectual suele experimentar frustración. Pero si no huye de eso, algo cambia. La mente se da cuenta de que no puede poseer la realidad. Y esa rendición no es derrota, es liberación. En el instante en que el intelecto deja de ser un jefe y se convierte en un servidor, muy útil para lo práctico, pero sin pretender atrapar lo inatrapable. En la vía del corazón el proceso es distinto. Aquí la rendición no llega por saturación mental, sino por un verdadero desborde emocional. Hay momentos en los que lo sentido es tan amplio, tan intenso, que no cabe en las palabras. Y sí hablamos de crisis con todas sus letras, porque el desborde puede ser tal que rompe la sensación de individualidad. Podría ser en la pérdida de un ser querido o en el nacimiento de un hijo. Podría ser en medio de un dolor insoportable o de una belleza tan pura que duele. En esos instantes, el corazón deja de defenderse porque no puede hacer ya otra cosa. Aquí ya no hay barreras porque han sido arrasadas. El ego individual cae y lo no dual se presenta sin invitación con su rostro más íntimo y emotivo. Anandamayi Ma fue una de las grandes maestras devocionales, con trances absolutamente sobrenaturales y en pleno siglo XX. Pues ella decía: no hay nada que buscar, solo quitar las nubes que te impiden ver el sol, que siempre estuvo ahí. En el corazón del sensible, esas nubes son más finas, y por eso quizá un solo rayo basta para atravesarlas. Pongamos dos ejemplos paralelos, uno por la vía de la mente y otro por la vía del corazón, que llevan al mismo lugar. Vía de la mente. Un hombre estudia durante años los textos de Nagarjuna sobre la vacuidad. Comprende, con una claridad cada vez más aguda, que todos los conceptos son relativos. Un día, mientras bebe té, algo hace clic. Ya no hay un él bebiendo, y no hay un té separado. Solo hay beber sucediendo. No lo piensa, lo ve. Llegó por la vía de la mente, en realidad de agotar la mente. El corazón. Una mujer cuida a su madre enferma. Durante meses vive agotada, temiendo el momento de la despedida. Cuando su madre muere, siente una ola de amor tan grande, mezclado con tristeza, que no puede contener porque está más allá de lo que una individualidad podría procesar. Llora y sonríe al mismo tiempo. No sabe explicar qué es, pero intuye que nada real se ha perdido. Aquí no es que se agote el sentimiento y la emoción, es al contrario, se ha desbordado por exceso. Pero en ambos casos, algo se ha reconocido más allá del yo. No se ha llegado aparentemente por el mismo camino, pero la apertura final es la misma. Tu individualidad, autoconciencia y ego separado, tal y como te percibías, se han ido a la porra. Muchos sensibles han tenido, sin llamarlo así, y seguro que muchos sin saberlo, momentos de experiencia no dual. Vislumbres lo llama el Zen. No son trances místicos ni visiones extrañas, extremas. No se necesitan fuegos artificiales, sino simples y sencillos instantes cotidianos donde el yo se disuelve y literalmente no estás. Caminando por un bosque y sintiendo que los árboles, el aire y uno mismo son la misma cosa. Escuchando música y olvidando quién escucha. Abrazando a alguien y no saber dónde acaba uno y empieza el otro. Son momentos en los que no hay historia personal, solo la inmediatez de lo que es. El poeta Kabir lo dijo de una forma que atraviesa los siglos. Entre el aliento que entra y el que sale, ahí está la morada de Dios.
Un sensible no necesita buscar demasiado para encontrar ese lugar. La dificultad está en reconocerlo cuando aparece y no querer atraparlo. En las tradiciones devocionales, la sensibilidad no se ve como una debilidad, sino como un canal privilegiado. No hablo de ser hipersensible en el sentido moderno, hiperreaccionar a todo, sino de tener una piel muy fina para la vida. Ramakrishna a veces rompía a llorar frente a una simple canción religiosa. Sus discípulos le preguntaban por qué lloraba tanto, y él respondía: cuando el corazón se llena, las lágrimas lo limpian para que pueda rebosar aún más. Este tipo de sensibilidad no busca emociones por sí mismas, sino que se deja afectar profundamente. En ese estado, incluso un ruido de mercado o el olor del pan recién hecho pueden convertirse en un paso a lo infinito. El mundo no cambia. Es que el filtro del yo se vuelve tan transparente que lo divino se cuela por cualquier rendija. Sin embargo, la sensibilidad sin comprensión puede convertirse en un laberinto, porque el buscador sensible corre el riesgo de identificarse con su propia historia de sentir, de creerse incluso algo más, porque la profundidad está en sentir más que los demás. Pero la experiencia de la no dualidad no se trata de intensidad emocional, sino de disolución de la separación. Porque uno puede llorar frente a una puesta de sol y seguir sintiéndose un yo separado que llora. Por eso en muchas enseñanzas se recuerda que el corazón abierto necesita la claridad de la mente abierta y viceversa. Con uno sin el otro, corres el riesgo de quedarte atrapado. Nisargadatta Maharaj lo expresaba con una crudeza que pocos sensibles soportan. No eres tus lágrimas, no eres tu alegría. Eres eso en lo que ocurren las lágrimas y la alegría. El verdadero regalo de la sensibilidad es que puede mostrarte de manera directa que todo lo que sientes aparece y desaparece, y que lo que eres no se va con ello. En la experiencia no dual, mente y corazón no son enemigos, sino aliados que se encuentran en un punto donde ya no hay camino. El intelecto llegará ahí después de desmontar todos los conceptos. El devocional después de rendir todas las resistencias. Pero cuando llegan el paisaje es el mismo, el silencio que no es ausencia sino plenitud. Un maestro taoísta lo describía así: cuando la música termina, el eco sigue sonando en tu interior. Ese eco eres tú. En ese silencio no hay análisis ni emoción de la que apropiarte, y sin embargo todo está vivo, posiblemente más vivo que nunca. Para ir acabando por hoy, te traigo dos relatos de distintas tradiciones que muestran cómo la no dualidad puede llegar por caminos muy distintos. Un joven monje zen le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cuál es la esencia de la verdad?». El maestro lo llevó a un arroyo y señaló una hoja que flotaba. «Esa hoja no se pregunta a dónde va», dijo el maestro. El monje, en silencio, sintió que algo en él dejaba ya de empujar. Y la segunda, Rabí al-Adawiya, santa del Islam, caminaba con una antorcha en una mano y un cubo de agua en la otra. «¿Qué haces, Rabía?», le preguntaron. «Quiero prender fuego al paraíso y apagar el infierno», respondió, «para que nadie adore a Dios por miedo o por recompensa, sino por amor». Ambos relatos, desde orillas distintas, apuntan a lo mismo: la disolución del interés personal en algo más vasto que no cabe en ningún nombre.
Al final, esto de no dualidad para sensibles no es un conjunto de ideas, ni dogmas, ni modos que adoptar, ni siquiera de emociones que cultivar. Es un modo de estar en el mundo en el que lo que se vive se reconoce como parte inseparable de lo que es. No hay fórmula, pero sí hay señales. El pensamiento deja de pelear con lo que ocurre. El corazón se abre incluso en medio del dolor. Lo que llamabas tú se siente como un personaje en una historia más grande, que no tiene autor. Recuerda, la sensibilidad aquí no es una debilidad ni un adorno. Es la capacidad de percibir sin filtros rígidos. Cuando esa percepción se une a la claridad de ver que nada está separado, el resultado no es un éxtasis permanente, sino una paz que no depende de las circunstancias. Shunryu Suzuki lo resumió de forma perfecta. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la del experto, pocas. Abre tu corazón como un principiante eterno. Ahora imagina que estás junto al mar. No lo mires desde la orilla, sino que poco a poco te vas adentrando. El agua cubre tus pies, tus piernas, tu cintura, tu pecho. Al final estás flotando, y ya no hay mar ni tú, hay solo agua moviéndose. La no dualidad para sensibles es eso. No necesitas proteger esa experiencia porque no es tuya. No puedes perderla porque no puedes salir de ella. No intentes recordarla. Deja que te recuerde ella a ti. Y hasta aquí una más de mis divagaciones, con las que no busco sermonear ni influir a nadie. Simplemente me apetece compartir con vosotros. Gracias por escucharme. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.